se toma después de las protestas de la mina. Ok, ningún banco más se supo que quiso abrirle cuentas al Suntrack. ¿Qué pasó? Que llegó el gobierno del señor Mulino y en menos de un mes las cuentas de Suntrack abiertas y en el Banco Nacional de Panamá. Ahora vuelve y hay una protesta y sin saber la razón, motivo o circunstancia, el mismo día de la protesta, en horas de la tarde, se comunica al país que el Banco Nacional le cerró las cuentas al Suntrack. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál es el problema? O sea, explíqueme, usted es abogado, ¿cuál es el argumento? ¿Protesto, me cierran la cuenta? Si no protesto, ¿no me cierran la cuenta? Y si es un banco el que tiene que tomar esta decisión, o es la justicia la que tiene que determinar o tomar esta decisión, o es la UAF, no sé. Y en cuanto a los bancos estatales, ¿cuál es el procedimiento a seguir justamente para accionar de esa manera? Una opinión suya, quizá usted no sea especialista en el tema, pero ¿qué olfato le da a usted todo esto, señor Boris Barrio? Micrófono. Micrófono, por favor, don Boris, micrófono. Para escucharle. Vamos a ver. Boris, micrófono, ábrase el micrófono, ahora sí, puede hablar. Gracias. Buenos días. En primer lugar a ti, al auditorio. Álvaro, desde el punto de vista legal, es una situación bien delicada. Ahora, habría que hacer una distinción aquí. Esta particular, privada, como la que tienes tú, como la que tengo yo, en un banco privado. Y una situación diferente en un banco del Estado, producto de dinero que provienen de los impuestos de los panameños, del Estado. Se trata de hacer nada más esa distinción, que no resuelve el problema de legalidad, porque aquí lo que se establece es que una orden presidencial, mañana pasado, en efecto, puede decir que a Álvaro Alvarado las cuentas se le cierran, que a Boris Barrio las cuentas se le cierran. Entonces, el problema va mucho más allá del problema legal y es una cuestión política. Y en el marco de esa cuestión política, entonces un banco, en este caso banco estatal, quiero pensar que solamente el presidente de la República se ha dirigido a un banco estatal para los efectos de cerrar las cuentas. Recordemos que cuando son dineros que provienen del Estado solamente pueden ser depositados en bancos estatales y el recurso que se le asigna a los obreros, al Suntrack, son los dineros que provienen del seguro educativo que pagamos todos los panameños en nuestra declaración de renta. Yo no sé si esto lo saben todos los panameños que declaramos, lo sé yo, y realmente todas las veces que tú haces una declaración de renta hay una sección donde se establece que hay que pagar un impuesto de seguro educativo. Ese seguro educativo va a esa cuenta que se entiende que es para capacitación, y esos depósitos, como son dineros que deposita el Estado por mandato constitucional, que es la otra situación, tiene que hacerse en un banco estatal. Yo quiero pensar que solamente esa incidencia de la orden de un presidente se aplica a un banco estatal para cuentas producto de recursos provenientes del Estado. ¿Y el dinero de la cuota obrero sindical? De la cuota sindical, que también está en esas cuentas. Es correcto. Pero son dineros que de alguna otra manera tienen un origen de impuestos, de los impuestos que pagamos los panameños para los efectos. Hace mucho tiempo se debatió sobre ese impuesto y tiene mandato constitucional. Por eso es que ningún presidente, ninguna legislativa lo ha podido eliminar, se mantiene. El problema es la fiscalización histórica que no se ha cumplido y que ahora, por razones políticas, se hace. El problema es el escenario político. Esa es la situación, porque
yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, o está de acuerdo en la fiscalización y en que se rinda informe sobre los usos de esos dineros. No se ha venido haciendo o no se ha hecho con la transparencia que se debería. Pero no podemos obviar ni pasar de lado ni ignorar una orden presidencial y que ejecuta un banco que puede y que se entiende que mañana o pasado puede ser contra ti, contra mí o contra cualquier ciudadano. Entonces, ¿dónde está la estabilidad bancaria y dónde está el respeto a la propiedad privada? Porque los dineros, en todo caso, de un particular, la diferencia que estamos haciendo, son de un particular propiedad privada. Ya nosotros hemos vivido aquí, Álvaro, si tú recuerdas, de la época de la invasión, donde tú no podías utilizar los dineros, tus propios dineros en el banco, porque el banco, la autoridad bancaria se tomó la discrecionalidad de dictar decisiones en torno a que tú solo podías sacar determinada cantidad de dinero, e incluso llegó el momento donde no podías sacar nada al respecto. Pero son situaciones que en nuestra historia están, podemos revisarlo, pero la decisión presidencial para cerrar una cuenta bancaria, la verdad es que mete miedo, asusta, no tiene una respuesta legal, porque eso significa que pasa por encima de lo legal y cae en una decisión política. Rolando. Micrófono, Rolando. Ahí. Micrófono, Rolando. Lo vuelve a apagar, exacto. Sí. Creo que ahora sí. Sí. Mira, yo recuerdo que el señor Mulino dijo que todos los panameños deberían tener acceso a la banca, y dijo además que él creía que debería ser un derecho humano. Esto lo dijo en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, y incluso llegó a escribir un Twitter sobre eso. Si él piensa así, no tiene justificación el hecho de que sea él y no una orden basada en la ley o en la institucionalidad de los bancos, en que él pueda llegar y decirle a un gerente: cierra esta cuenta, por más que sea el Banco Nacional. Si nosotros nos remitimos al funcionamiento del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro, estos bancos operan al mismo tiempo como entes privados. Y yo creo que el presidente tiene que respetar eso. Por más que nos indigne todo lo que hizo el sindicato durante las protestas, lo cierto es que en este país debe regir la ley, no la voluntad de una persona. En ese sentido, creo que es muy cuestionable, y como dice el licenciado Barrios, es muy peligroso que una persona decida estos asuntos solamente porque es su voluntad que se haga. ¿Sabes qué me preocupa, Rolando? Que mañana, si yo tengo cuenta en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorros y no le gustó al presidente algo que yo dije o que escribí, me puede mandar a cerrar la cuenta. En efecto, y de hecho, no debemos olvidar que el Estado tiene injerencia también en la banca privada. Es decir, sin tener que decirlo abiertamente, la UAF, el Ministerio Público, no sé, alguna institución puede incluso recibir órdenes de este tipo y coartar el derecho de una persona sin más sustentación pues que la voluntad de un funcionario, en este caso del presidente de la República. Esto es muy preocupante. Yo creo que Suntrax debe, o los miembros del Suntrax que estuvieron protagonizando actos vandálicos y delictivos, deben ser llevados ante los jueces, ante las autoridades del Ministerio Público
pero me parece que actuar de la forma en que actúa el presidente es algo cuestionable por las consecuencias que enfrentamos todos los panameños por una decisión que toma el presidente por una situación específica. Está creando precedentes que me parecen un poco peligrosos para todos nosotros, para todo el país. Y hay otra cosa más. Yo no sé si me puede corregir el licenciado Barrios, pero ¿cómo puedes? Él en esa conferencia de prensa también dijo que el gobierno iba a detener todos los aportes que le hacía a el sindicato y que no los iba a pagar. Entonces yo me pregunto si esto puede hacerse solamente porque el presidente lo pide, o es que se necesita algo más, digamos, más sustancial, más justificado, algo que esté basado en la ley para proceder de esa forma. Sí, Boris, ¿algún comentario? Sí, pero mira, si algo vale dejar claro, es que en la ley bancaria no hay ninguna norma que faculte directamente al presidente a dar una orden al sistema bancario. Ok, se trata de bancos estatales. ¿Tiene algún tema con la señal? Se le congeló la señal del internet a Boris. Una manifestación que se salió de control. Y sabemos, tú y yo, y todos los que estamos, incluso en el auditorio, que van a haber más manifestaciones. Y mañana pasado puede ser una empresa que se va involucrada en una manifestación, o un representante de una empresa, y a lo que quiero llegar es que entonces puede surgir una orden presidencial. Wow, tiene problemas. Vamos a llamar a Boris. Porque se le cierra la cuenta a esa empresa. Te vamos a llamar por teléfono te vamos a llamar por teléfono porque el internet no nos está ayudando en nada y lo que estás diciendo para nosotros es sumamente importante. Y el internet no está operando a nuestro favor. Vamos a ver si podemos. Ahí le mandamos el teléfono al operador de cabina para llamarte. Puedes mantener la imagen, no hay ningún problema, y apagar el micrófono. Okay. Y usar el teléfono celular para que repitas la idea de lo que estabas planteando, porque para nosotros es importante este tema. Nosotros tenemos que aprender a vivir en democracia. Y en la democracia las instituciones tienen que fortalecerse, tienen que funcionar. Adelante, Boris, con tu reflexión. Gracias, Álvaro. Lo que decía es que... Pero baja el volumen de lo que tengas de la computadora. Baja el volumen de la computadora. Si puedes... bajar el volumen porque si no se va. Y escuche por el teléfono. ¿Ahora sí? Ahora sí, Sí, adelante. ¿Hola? Sí, adelante. Ok. Dice Álvaro que no hay una norma en la ley bancaria que faculte al presidente de la República que por vía de una declaración verbal ordene el cierre de una cuenta, aún tratándose de que en efecto es un banco estatal y que los dineros son provenientes de los impuestos que pagamos todos los panameños, pero aún así el Banco Nacional, la Caja de Ahorro, se rigen por ley bancaria. Y coincido con Rolando de que los bancos en Panamá se rigen por una ley bancaria donde se establece que funcionan como banco privado, indistintamente de que el Banco Nacional y la Caja de Ahorro tengan una particularidad de que son los bancos del Estado. Pero esto
cuando decíamos que supera lo que es el aspecto legal es porque se trata de una decisión política, producto como consecuencia de una manifestación que se salió de control. Y todos los que estamos aquí en estos momentos sabemos, y el auditorio, que no va a ser la única manifestación que va a haber en este gobierno. Entonces, mañana o pasado, resulta que una empresa o un particular, gremio, un comerciante que realiza una vida económica en el país por una orden presidencial verbal, se le cierra su cuenta y ya estamos en un escenario realmente que asusta y peligroso, en el que han caído, porque el banco en un momento determinado debió haber dicho que no. Ahora, que esta es una práctica que inició el gobierno anterior, que inició todas las prácticas que nunca debieron haberse dado, pero la ha seguido este gobierno dando una orden. Lo particular es que el gobierno anterior lo cerró. Este gobierno, al inicio, para ser simpático, reactivó las cuentas y ahora vuelve a la misma situación de cerrar las cuentas. No soy un defensor de Frenadeso, no soy un defensor, ellos tienen sus abogados, pero lo que sí debemos entender es que nos asusta a todos los panameños que por una orden verbal en un medio de comunicación se cierren cuentas bancarias y que los bancos acepten hacerlo y ejecutar. Profesor Barrios, buenos días. ¿Qué recursos o alternativas tuviese el sindicato justamente ante este escenario y a futuro para no estar en una inestabilidad de esta naturaleza? Bueno, mira, porque es inestable. Ibeika, hay aspectos legales. El problema es que vivimos en un país presidencialista, con exacerbado presidencialismo, y hay presidentes más, presidentes menos, que con sus características particulares actúan a veces por encima de las normas, y viene la arbitrariedad y el abuso. Más parte del problema que nosotros acabamos de ver es la cantidad de imputaciones que se hicieron con privaciones de la libertad que no lo justifican. Entonces, siguiendo instrucciones presidenciales, y yo creo que allí las cosas se nos están complicando y demuestran una actitud de un ejecutivo que, si bien nosotros no tenemos control, nosotros somos un país liberal, donde una constitución que le permite al ejecutivo hacer lo que quiera y el ciudadano son pocos los controles que le quedan. Por eso el resto del mundo, nosotros somos el único país en América Latina que somos ya un Estado liberal. Todos nuestros países vecinos cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial a lo que es el constitucionalismo social, el Estado constitucional, social y democrático de derecho. Panamá es el único país que no ha hecho esa declaración, ni esa modificación constitucional, ni esa modernización constitucional que trajo consigo mecanismos de control ciudadano al poder político. Nosotros no lo tenemos. Bueno, ahora se está hablando de una nueva constituyente, etcétera. Creo que hasta el tiempo se ha perdido, porque las constituyentes tienen particularidades propias de unir el país, y nuestro país pareciera que fuera en desunión, todo lo contrario a lo que se requiere. Bien, ya para cerrar este comentario y entrar en el otro tema, el gobierno Cortizo cierra las cuentas de Suntrack bajo argumentos que nunca quedaron claros, pero que parecía que había algo raro en esos dineros. Llega el presidente Mulino, los pasa por una lavadora y quedan limpiecitos, como si le hubiesen echado cloro, quedaron limpiecitos. Y el Banco Nacional le abrió las puertas. Ahora de repente parece que algo se ensució. Y la coincidencia que hay es que en ambas situaciones se dieron protestas protagonizadas por el Suntrack. Es la única coincidencia que yo estoy viendo en este momento, señoras y señores. Pero, don Boris, estamos en las puertas de una importante discusión, un importante debate de cara a tratar de reformar el código electoral panameño. A mí me gustaría saber
¿Qué cambios cree usted que merece la legislación electoral de este país luego de todas las tormentas que nos tocó vivir durante la pasada elección? Tú le llamas tormenta, Álvaro, yo le llamo un caos a lo que vivimos en las elecciones pasadas. Producto de un proceso electoral inédito que va a pasar a la historia objeto de análisis, porque las decisiones que se tomaron fueron decisiones que no están propiamente en el Código Electoral y tampoco en el texto constitucional, fueron materia de interpretación. Y no fueron ni una ni dos, sino fueron diversas interpretaciones. Y yo quiero centrarme en este escenario precisamente para lo que me invitaste, que fue la reforma electoral. Nosotros hemos identificado en nuestro análisis y estudio 5 elementos, 5 puntos que deben ser objeto de reforma electoral, por lo menos del debate. Nosotros decíamos, después de las elecciones donde se eligió presidente el señor Martinelli, en aquel periodo donde se corrompió el Estado, a las instituciones del Estado, y se hicieron transferencias de fondos públicos, producto de los impuestos de todos los panameños, a las juntas comunales para usarlos con fines políticos. Investigaciones que todavía están en el Ministerio Público estancadas y no se han encontrado culpables con la celeridad que vimos la semana pasada a una procuraduría privando de libertad a culpables y a inocentes, porque de eso es que se trata. Yo estoy de acuerdo en que el que es culpable y cometió un delito, que pague desde el momento en que se ejemplariza una sentencia o una pena, ya dejó de ser justicia y es ajusticiamiento. Eso lo tenemos claro los abogados, los que estudiamos leyes, etcétera. Cuando tú haces de un proceso un ejemplo, ya no haces justicia, haces ajusticiamiento, y eso es el imperio del sistema sobre un ciudadano o sobre unos ciudadanos, y lo que vimos la semana pasada fue precisamente eso. Entonces, en este escenario en el que estamos, que se nos va a presentar de reformas electorales, nosotros tenemos que buscar la manera de que se trata de un proceso electoral equitativo, de un proceso electoral justo, transparente, pero puntos sobre los que nosotros necesitamos que se debatan, por lo menos en reforma, si es que no se puede hacer un código nuevo, y nosotros somos del criterio que deben haber 2 códigos electorales. Hoy, en materia electoral, se habla del derecho procesal electoral y del derecho objetivo electoral. El derecho objetivo es el código de conducta, como en Panamá existe el código penal, por ejemplo, el código civil, pero el procedimiento está en otra norma, que es, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal. En materia electoral ya debemos estar en ese escenario por lo delicado que es el proceso de sucesión del poder político, que no podemos ya dejarlo al libre criterio de interpretación de 1, 2 o 3 magistrados o de un director de organización electoral. Nosotros tenemos, por una parte, el Código Electoral y tenemos, por otra parte, el Reglamento Electoral. Y el Reglamento Electoral es todavía más grande, por eso le llaman el decretón, que todos los procesos electorales el tribunal toma el del anterior, lo reedita, le cambia y lo actualiza en algunas cosas. Ese es un código de procedimiento electoral, pero se quiere dejar como reglamentación para que queden las puertas abiertas al abuso de la discrecionalidad que desde hace mucho tiempo viene cometiendo el Tribunal Electoral en la toma de decisiones. Y esas puertas hay que cerrarlas. Puntos. El sistema de postulación fue un fracaso. Hay que revisar el sistema de postulaciones. Se permitió para juegavivos,
para arbitrariedades en la materia de interpretación y de admisión por parte del tribunal en relaciones con los partidos políticos y con las candidaturas independientes. Los representantes en los centros de votación, hay que revisarlo. Aquí nosotros no podemos estar, ni los partidos políticos, ni los candidatos por libre postulación, a la libre consideración de que el Tribunal Electoral o la Dirección de Organización Electoral diga, no, es que no queremos abogados en los centros de votación. ¿Qué sucedió? No, es que los coordinadores de los partidos, de los libres postulación, no pueden entrar al recinto de votación. Bueno, pero eso no es solamente que lo diga un director de organización electoral o un magistrado, sino que eso debe estar en la ley para que todos, durante todos los periodos, por ejemplo, acaba de pasar una elección, pero para la próxima elección, para saber cuáles son las reglas, nosotros tenemos que esperar que el Tribunal Electoral dicte el reglamento de elecciones y puede poner allí, cambiar lo que quiere, y eso no puede ser en el marco de un proceso electoral. Las impugnaciones. Dios, no hay una regulación procedimental de las impugnaciones, que algunas veces, dice el funcionario, el juez administrativo electoral, nos regimos por el código electoral, otras veces nos regimos por el código administrativo, otras veces por el código judicial. No hay un régimen de notificaciones, usted tiene que estar todos los días pendiente porque no sabe en qué momento el juez dicta su decisión, se la notifica en un papel que se pone en el estrado. Si usted no lo vio, venció y usted perdió. No podemos quedar a la libre discrecionalidad del juez administrativo que diga que su demanda de impugnación no es admitida porque, bueno, usted no presentó la prueba sumaria, que es la prueba idónea, cuando el mismo tribunal tiene esa prueba sumaria y la prueba idónea, y el impugnante está diciendo, a mí de particular no me la dan, y por lo tanto solicito al juez la pida de oficio porque está en manos del Tribunal Electoral, y el juez diga, no, nosotros no podemos actuar en esta de oficio, pero en otra sí podemos actuar de oficio. No, tienen que regularse las impugnaciones de manera objetiva e imparcial. Los jueces no pueden, administrativos electorales, trabajar en base a discrecionalidades. Esas impugnaciones tienen que revisarse, las causales, tienen que revisarse el procedimiento, el problema de la prueba. Mira, la mayor parte de las impugnaciones fueron no admitidas de manera discrecional, a consideración de que, bueno, es que la prueba no es suficiente y por lo tanto la rechazamos. No podemos seguir en esas arbitrariedades. El otro elemento es la distribución de curules mediante el voto plancha y la distribución de curules por residuos. Mira, es un tema sobre el que hay que trabajar. El sector de las candidaturas independientes fue beneficiada con el voto plancha. El código no dice nada al respecto. Se distribuyeron las curules en situaciones que el código no dice nada al respecto. Fueron decisiones de los magistrados del Tribunal Electoral. Nosotros no podemos seguir quedando en manos de decisiones que se toman en el camino, durante la marcha. Son temas sobre los cuales se tiene que trabajar, mi estimado Álvaro. Rolando. Mire, he estado oyendo todo esto, pero yo coincido con usted en el hecho de que debe restarse la discrecionalidad de los funcionarios, pero no es una decisión enteramente de la reforma al Código Electoral, no es una decisión enteramente del Tribunal Electoral. Allí interviene la sociedad civil para hacer las sugerencias que por lo general la mitad, si acaso, llega al Código Electoral y
la última palabra la tiene la Asamblea Nacional. Desgraciadamente, y eso lo hemos venido viendo en las últimas reformas electorales, hay intereses muy poderosos dentro de la Asamblea Nacional, sobre todo de partidos políticos, que se oponen a reformas de este tipo, porque al final para ellos es más conveniente la discrecionalidad que lo que esté escrito en piedra o en la ley. Entonces, ¿cómo saltar eso? Sabemos perfectamente que el código electoral sería mucho mejor si hubiese un compromiso de la Asamblea de pasar estas reformas a fin de evitar la discrecionalidad, a fin de hacer más transparentes los procesos electorales y hacer que haya sanciones ejemplares para aquellos que violan el código electoral. Desgraciadamente aquí vemos que hacen estas reformas para su conveniencia. Es como un traje hecho a la medida que termina, y no conformes con eso, durante el transcurso del periodo, o sea, durante los 5 años que dura el periodo de un gobierno, además de las reformas electorales, van haciendo otras reformas que no se contemplaron durante el proceso de gestión que se hizo en el Tribunal Electoral para reformar el Código Electoral. Entonces tenemos iniciativas que terminan en manos de los diputados que legislan para sí mismos, no para el pueblo, ni para el país, ni para el futuro. Sencillamente acomodan las reglas a su modo, crean nuevos distritos incluso en las vísperas de una elección, creando pues lo que usted denomina pues algo así como un infierno electoral, porque esto no está totalmente fuera de control. Entonces, ¿qué hacer frente a una situación así? Álvaro, Orlando toca aspectos sobre los cuales incluso se ha trabajado antes, pero los resultados no han sido satisfactorios. Los delitos electorales. Mientras que en nuestro país no se establezca, por ejemplo, la inhabilitación perpetua para quien comete delito electoral abusando de los recursos del Estado, nosotros no vamos a resolver ningún problema. Y explico esto. Con la entrada del proceso acusatorio, se establece la posibilidad de métodos alternos de solución de conflictos y de la negociación y de la celebración de acuerdos, conforme están en el Código del Procedimiento Penal para los procesos comunes, pasarlo y se aplica en materia electoral, que es un procedimiento especial, que son delitos políticos y que podemos analizarlo en esa coyuntura, en esa relación, pero que ningún delito electoral pasa de 4 años. Esto significa que por mandato de norma, de ley, es negociable la pena, es sujeto de acuerdo de pena. Imagínate, si nosotros en este escenario, los que participaron en elecciones usaron recursos del Estado, se le monta un proceso electoral, pero viene Fiscalía con la defensa y llega a un acuerdo. Ok, es un delito, pero vamos a ahorrarnos todo y ponemos 3 meses de penalidad, un acuerdo, y como consecuencia la inhabilitación para el ejercicio, pero la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas nunca puede ser mayor a la pena principal, porque la inhabilitación en nuestro país es una pena accesoria, no una pena principal, como existe en otros países de inhabilitación perpetua, como Perú, como Colombia, que lo ha propuesto por vía de la Asamblea para establecer lo que se llama la muerte civil, lo ha hecho México. Nuestros países vecinos están trabajando sobre esa vía para el que comete este tipo de delito y usa los recursos del Estado para abusar del poder,
entonces no pueda regresar al ejercicio de las funciones públicas. Pero nosotros acá, alguien se robó tal cantidad de dinero, lo utilizó para jugar política, le ponemos 3 meses como pena principal y como consecuencia 3 meses de inhabilitación. Significa que en las próximas elecciones vuelve y está haciendo lo mismo. Entonces, mientras nosotros no regulemos o no debatamos sobre ese tema, nunca vamos a resolver el problema. Y aclaro que aquí en materia electoral lo que se debate es el ejercicio de los derechos políticos, no una pena privativa de la libertad, como existen en la jurisdicción ordinaria. Por eso, ¿cuál es el impedimento de establecer inhabilitaciones, la inhabilitación como pena principal, para que se pueda extender por años, o por lo menos que no pueda participar del proceso electoral siguiente al periodo en el que cometió el hecho delictivo? Pero aquí lo premiamos y simplemente en las próximas elecciones es candidato, participa y sigue haciendo lo mismo. No, y la gente vota por ello, que es lo peor. Así es. El otro aspecto que tocó Rolando es la relación Tribunal Electoral, reforma electoral versus asamblea, que no es nuevo. Por eso nosotros siempre hemos dicho que este proceso de reformas electorales debe establecer un mecanismo de vinculación a los diputados de la asamblea, que no digan cuando llega la iniciativa a la asamblea, no, pero es que yo no participé en él, yo no sé lo que se hizo ahí y yo soy legislador de la República y constitucionalmente tienen la razón. Por eso yo nunca entendí el modelo que se aplicó. Bueno, podemos entenderlo en el momento en que se implementó, después de la invasión, donde habíamos vivido un cataclismo, una situación de facto, donde todo lo que vimos, escuchamos o de alguna manera estuvimos vinculados a esos acontecimientos, la experiencia nos enseñó, pero ya esas generaciones ya pasaron, ya no vivieron la invasión, ya no saben nuestras generaciones actuales y nuestros candidatos actuales de las nuevas generaciones ni siquiera saben que hubo una invasión en este país. Tú vas a hablar con los estudiantes de secundaria terminando el fin de la secundaria y tú le preguntas de la invasión y no tienen idea de lo que pasó. Y no manejamos las relaciones actualmente incluso ni con de Panamá con los Estados Unidos. Entonces son situaciones muy delicadas para nosotros. Acá esa relación del Tribunal Electoral, después que la Comisión de Reforma culmina sus labores y presentar la iniciativa a la Asamblea, tiene una negativa, y la negativa es que dice los magistrados, los diputados, nosotros no participamos en esta discusión. Yo nunca emití mi opinión al respecto, yo nunca asumí un compromiso, porque lo que se establece es que los partidos políticos comparecen a la Comisión de Reforma a través de administrativos del partido, si se quiere, presidente del partido, un representante del partido designado por la Junta Directiva, y eso no vincula a los diputados que en la Asamblea tienen que tomar las decisiones. Recordemos que existe por mandato constitucional la inmunidad parlamentaria. Ningún diputado puede ser ni procesado, ni investigado, ni civil, ni penal de ninguna manera por el voto o la opinión que emita en el hemiciclo. Entonces, ¿cómo vinculamos a estos señores para que se respete lo trabajado en las reformas electorales? Simplemente es vinculándolo. Y siempre he dicho, la única manera de hacerlo es que esa comisión se integre a la Asamblea y los diputados participen de esos debates para los efectos de que mañana no diga, bueno, yo nunca fui invitado, nunca tuve nada que ver, no participé, pero hay que modificar el modelo para los efectos de lo que dice Rolando, que llegado a la Asamblea sale cualquier cosa, entra conejo y sale rinoceronte. Entonces, hay que hacer cambios profundos en la relación, en el método de reformas electorales para que pueda tener sentido el proceso de reforma electoral. Bueno, gracias, don Boris Barrios, por compartir con nosotros. Esto apenas empieza, vamos a tener mucho tiempo para seguir hablando de este tema y hacer las recomendaciones y sugerencias. Que las acepten, las asimilen, son otros 500 pesos. Así que gracias, que tenga excelente día. Con gusto, saludos.
Bien, y sigo por acá. Hace unos días vi precisamente en la prensa una noticia que dice